Vamos a seguir hablando del COVID-19 y en este caso con nuestro compañero Mario Córdoba para conocer un poquito más de qué es esto que nos empezamos a noticiar justamente hace unos días y tiene que ver con qué es el hongo negro, de qué se trata esto, que vendría también con el coronavirus. Se dieron a conocer casos en la India y bueno, una persona justamente aquí muy cerquita, en Uruguay. Le damos la bienvenida como cada noche a nuestro compañero Mario Córdoba. Buenas noches, Marito. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches y efectivamente, Mariano, preocupación, ¿no? Un poco dentro de lo que es el plano científico. Nosotros siempre decimos aquí en el noticiero que es momento de escuchar a los que saben, ¿no? Dentro de las ciencias, dentro de la salud. Lo que nosotros pudimos recabar es el mucormicosis llamado, ¿no? Esta infección que estaría atacando a la parte de tejidos, órganos. Y bueno, y hay preocupación, ¿no? Ha comenzado ahí en la India, como bien decías, también casos que se han marcado en Uruguay, en Paraguay. Pero bueno, en esta oportunidad nosotros siempre queremos agradecer porque tenemos a nuestros médicos, nuestros especialistas allí de forma estoica que siempre nos ayudan a acompañar, un momento muy complejo también, ¿no? Están obviamente en plena tarea, pero nosotros lo tenemos en esta oportunidad al doctor Diego Lizazu del Centro de Rehabilitación de APREPA, es médico gerente, infectólogo, y siempre, bueno, nos ayuda a entender un poco esta situación que seguimos atravesando. Diego, es un gusto tenerte allí, un placer. Te convocábamos también por este tema y bueno, también hoy te decíamos un poco el aniversario de la localidad de San Jerónimo Sur, también los 150 años. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Sí, hoy es feriado en San Jerónimo. Si bien yo no vivo allá, es el aniversario, el cumpleaños. Perfecto. Bien, Diego, bueno, queríamos que nos ayudes un poco a entender esta situación, si es realmente para estar en alerta, aquellos que han atravesado la enfermedad del coronavirus post-COVID, lo que estamos hablando del hongo negro. Bien, el coronavirus demostró que además de todas las complicaciones que tiene, puede presentar algo que se llama infección fúngica invasiva. A ver, son algunos hongos que son ambientales, que no son patógenos para la gran mayoría de la población, para casi todos, que los vemos generalmente en pacientes que están muy inmunocomprometidos. Justamente, bueno, el mucoral, ahora hablo dos cositas de los pacientes diabéticos, los pacientes que están con corticoides, algunos en pacientes HB con una enfermedad avanzada, en pacientes trasplantados, etc. Dentro de las infecciones fúngicas invasivas que se pueden presentar como complicación en un paciente con coronavirus, el Aspergillus, que es otro hongo, y la cándida son los más frecuentes de todos. Gracias a Dios el mucoral es muy infrecuente. El mucoral es, como vos lo nombraste, llamado el hongo negro, ¿sí? Viene de la familia de los zigomicetos, es el hongo del PAM, ese hongo que se hace arriba del PAM, por lo tanto nosotros nos Sí. exponemos a mucoral, no a diario, pero muy frecuentemente y no pasa absolutamente nada. Un factor de riesgo muy importante que hay que tener en cuenta, y uno de los más importantes de todo, es si el paciente es diabético o no y si esa diabetes está controlada. Dentro de las infecciones por mucoral que hemos visto, yo post-COVID no vi ninguna todavía. En mi formación, yo me formé en el Hospital San Martín de la Plata, debemos haber visto 10 infecciones fúngicas invasivas por mucorales. El diabético mal controlado llega a una instancia que se llama cetoacidosis diabética, donde se produce un medio ácido que es propicio para que crezca este tipo de hongos, el medio ácido, y a su vez ese medio ácido desplaza el hierro de la proteína que lo transporta. Y justamente el mucoral le gusta o se alimenta parte del hierro y crece en el medio ácido. En los pacientes diabéticos, la infección que uno ve generalmente se llama mucormicosis rinocerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta a la parte del seno maxilar, principalmente, ¿sí? O la parte del paladar duro, seno maxilar, y después es rápidamente invasor, es un hongo que crece muy rápido,
Es un hongo que además tiene mucha avidez por los vasos sanguíneos, tiene gran destrucción arterial y después crece rápidamente. Después puede invadir la órbita y puede invadir el cerebro. Es un hongo de difícil tratamiento. Los antifúngicos, además de tener una disponibilidad limitada, tienen un valor muy alto. El tratamiento, además de ser antifúngico, acá prioriza muchísimo el tratamiento quirúrgico. Con el antifúngico solo por ahí no hacemos tanto. Y la otra forma de presentación es la mucormicosis pulmonar, ¿sí? Pero la mayoría de los, que es una afección del pulmón propia del inmunocomprometido, hay varios signos que son patognomónicos o no patognomónicos, pero bastante característicos que se pueden ver en la tomografía. Pero muchos de los pacientes que han tenido mucormicosis, de lo que hay reportado en la literatura, es que han sido diabéticos mal controlados. Hoy justo hablé con una infectóloga de otro sanatorio que tuvieron un caso de mucormicosis post-coronavirus, una mucormicosis rinocerebral, que por suerte no tuvo invasión fúngica del sistema nervioso, pero que no era diabética, lo cual hay muy poquito descripto. Pero lo tuvieron, hicieron 3 resecciones, en un hospital de la localidad, en una clínica de la localidad de Rosario, y por suerte la paciente anduvo bien. Pero es una infección, gracias a Dios, fúngica invasiva poco frecuente. Diego, pensaba, digo, en aquellos pacientes de pronto que tienen diabetes, que han atravesado el coronavirus y el sistema inmunológico se ha visto resentido. Esto realmente es para estar muy, muy atento, digo, desde lo profesional, desde la salud. Sí, a ver, el paciente diabético siempre tiene mayor riesgo, tiene mayor mortalidad por el propio coronavirus y además una cosa importante que por ahí no mencioné es que los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, uno de los pocos tratamientos que demostró que disminuye la mortalidad es el corticoide. Y el corticoide con el paciente diabético no se llevan bien, aumenta el nivel de glucemia, lo hace más predisponente al paciente a tener malos control de la glucosa en sangre. Entonces, bueno, un paciente diabético, si eventualmente tiene alguna afección del paladar duro, un sangrado de encía, una pieza dentaria que se cae, una sinusitis que no cura, estar con algunos signos de alarma, que esos pueden ser los principales que se presenten en esta mucormicosis rinocerebral. Acordémonos, lo principal que la afección es del seno, empezaría generalmente del seno maxilar. Uno puede ver una traducción hacia el paladar duro, que la puede ver, o hacia arriba, hacia la órbita. Nosotros hemos visto mucormicosis rinocerebrales con, por ejemplo, una parálisis de el ojo por invasión de la órbita y con pérdida del ojo y enucleación del ojo. Diego, digo, es mortal esto, ¿no? Realmente es problemático, digo, en un porcentaje. En un porcentaje muy alto, sí tienen una mala evolución. En este contexto, en el contexto de las publicaciones que hay de mucormicosis asociada a coronavirus, la evolución no fue buena, pero tengamos en cuenta que generalmente es un paciente que está cursando un coronavirus, que está internado, que tiene corticoide, que muchas veces tiene muchos días de terapia intensiva. No es un hongo que aparezca en los primeros días de internación, generalmente lleva más de 10, de 14 días de internación, por ahí con una dosis de corticoide alta. Hay que ser por ahí cauto en cuanto al uso de corticoide, hay que usarlo, ¿sí? Hay que usarlo siempre que el paciente necesite oxígeno, internación, hay que usarlo de corticoide, pues disminuye la mortalidad, es uno de los pocos tratamientos que está demostrado fehacientemente que disminuye la mortalidad, pero tener ciertos recaudos o recordar que esto puede suceder. Repito, dentro de las infecciones fúngicas invasivas, el Aspergillus y por otro lado la Cándida son las más frecuentes. Gracias a Dios, no el mucor. Es para estar atento, Diego, en este momento, en la salud, teniendo en cuenta el proceso de pandemia que estamos teniendo. A ver, es una infección extremadamente rara, no creo que hay que tenerlo en cuenta. Para eso el infectólogo lo único que hace es estudiar infecciones. Entonces uno por ahí lo tiene más en la cabeza, sabe de qué se trata y lo puede sospechar más fácilmente.
hay que tener en cuenta, por ejemplo, en un paciente que cursó un coronavirus, sobre todo si es diabético, que se presentó con una sinusitis que no curó, por supuesto si tuvo evidencia de sangrado, porque como dije es un hongo muy angioinvasor, entonces pueden producir sangrados rápidamente, produce un material muy friable del tejido porque invade rápidamente, entonces el tejido cuando uno lo saca tiene muy poca consistencia, ¿sí? Se deshace rápidamente ese tejido, queda muerto rápidamente. Entonces, acordarnos de eso, por ejemplo, una lesión en el paladar duro, una sinusitis que no cura, una sinusitis que se presenta con sangrado, sobre todo si el paciente es diabético, sobre todo si el paciente es diabético mal controlado, sobre todo si el paciente era diabético y le agregaron corticoides. Sí, creo que esos son unos signos que tenemos que tener en cuenta cualquier médico y la población en general. Pero repito, es una complicación, gracias a Dios, rara. Bien. Estaba observando hoy el caso de la India, ¿no? Realmente con la problemática de esta infección, pero también veía que el 9% de la población adulta en la India es diabética, tiene diabetes. O sea que la predisposición se da también ahí, ¿no? La diabetes es un factor predisponente muy importante, sobre todo el mal controlado. Por esto que se produce algo que se llama cetoacidosis diabética, que tiene la glucosa muy alta en la sangre, la glucemia muy alta. Eso termina produciendo un ambiente ácido que es propenso, que es favorable al crecimiento del hongo. Y además, el hierro no se liga. Todo lo que se tiene que ligar a la proteína hay más concentración de hierro plasmático y al hongo el hierro le gusta. Entonces está como en un medio favorable, tiene comida, tiene un sitio donde poder replicarse y la infección por coronavirus produce cierta inmunodepresión, ¿sí? Bajan los linfocitos CD4, bajan los linfocitos CD8, entonces está relativamente cómodo el hongo para desarrollarse. Por último, digo, para la gente que nos está siguiendo, ¿no es cierto? Alguno es neófito en el tema, digo, pero prevención, vos hablaste de este hongo, que puede estar en el pan, en alimentos, en el suelo, en la humedad. Podemos prevenir, digo, con mantenimiento, con limpiezas, con higiene. A ver, es un hongo con el que toda la población nos exponemos frecuentemente. Primero, llevar tranquilidad. No tenemos que hacer nada, ¿sí? Porque nos exponemos frecuentemente y si ingerimos un pan que tiene un hongo, no pasa nada. Siempre y cuando, obviamente, no sea un trasplantado, no sea un inmunocomprometido, no sea un paciente con corticoide, o no sea un paciente diabético mal controlado, si se quiere, pero tampoco tiene tanto riesgo. Pero bueno, un trasplantado o un paciente que tiene una leucemia, un linfoma post-quimioterapia, sí, todos esos cuidados hay que tenerlos y esa población la tiene súper clara con respecto a los cuidados que hay que tener. El resto de la población nos tenemos que manejar como siempre, no por esta descripción de casos hay que entrar en una paranoia de psicosis ni nada por el estilo. Sí, los médicos que vemos pacientes internados y que están graves, porque esto se produce en pacientes internados que están graves, tenemos que recordar que cuando hay alguno de estas cosas que hablamos, sinusitis que no curan, lesión en paladar duro, o lesiones pulmonares con alguna imagen típica o no, lesiones pulmonares que no terminan de resolver, tenemos que recordarlo. Aparte, otra cosa importante es cómo llegamos al diagnóstico. Muchas veces se llama al diagnóstico en el momento de la cirugía. Es un hongo que no desarrolla tan fácilmente en los cultivos, a veces sí, pero no tan fácilmente, tarda un tiempo. Tenemos algunos métodos serológicos para aproximar al diagnóstico, después métodos moleculares, bueno, y la biopsia. Perfecto. Diego, agradecerte nuevamente por tu aporte, muy importante para la gente que nos sigue a través de Informe Regional. Agradecerte nuevamente. Un abrazo grande y saludos a todos. Bien, la palabra entonces del doctor Diego Lizarazu, correspondiente, obviamente infectólogo, allí del Centro de Rehabilitación de APREPA, hablando sobre esta infección, llevando un poco de tranquilidad, convive con nosotros, no está este hongo está en el pan, como decía, de pronto con el pan añejado ya, ¿no? Convive con nosotros, con la humanidad, pero obviamente hay
determinadas personas, en el caso de la diabetes, como marcaba, que es propenso a tener mucormicosis, conocida con el nombre científico, vulgarmente se lo conoce con el hongo negro, que bueno, ha generado tanta preocupación en el mundo en este momento.